del GABA o ácido gamma aminobutírico. Entonces, hay una gran concentración de estas células granulares en lo que son dos áreas. En la área de asociación entre la misma corteza y las áreas motoras de la corteza. Siguiente, Laura, por favor. Bueno, y hablando de las células piramidales y las fusiformes, estas tienen algo en común y es que todas las fibras de estas son prácticamente de salida y parten desde la corteza. Algo que de pronto puede diferir es que las células piramidales son más abundantes que las fusiformes. Y estas forman haces de fibras de asociación subcorticales y van de una zona principal a otra zona principal. Bueno, a lo largo entonces de la corteza, de todas las capas, tanto de la más externa como la más interna, van a haber fibras horizontales, que estas fibras se extienden entre las mismas áreas adyacentes, y las verticales, que pueden, digamos, ir desde, salen de una parte intermedia y van desde lo más externo o pueden ir hacia lo más interno. Y por ende, entonces, entran o salen de la corteza. Y cuando pues pasa esto, pueden ir a zonas como lo son la zona o áreas inferiores del encéfalo, médula espinal y regiones alejadas de la corteza cerebral. Esta última es muy poco frecuente, pero pasa. Son pocas neuronas las que hacen esto, pero pasa. Siguiente. Bueno, acá podemos encontrar lo que es las características histológicas de la corteza cerebral. Entonces, desde el número 1, que es la capa molecular, esta es la más externa, y el 6, que es la capa de células fusiformes, es la más interna. Entonces, ténganlo muy en cuenta esto. ¿Listo, Laura? Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos Rojas y continuaremos con las funciones cumplidas por áreas corticales específicas, pero primero, pues, se hablarán de unas generalidades para, pues, entender más adelante todo el funcionamiento. Bueno, como ven en la figura que se proyecta ahí, esta proporciona algunas de las funciones de la corteza, como lo son la elaboración del pensamiento, el giro de los ojos, el lenguaje, habilidades manuales, patrones de la memoria, visión bilateral, contralateral, audición y entre otras. Siguiente, por favor. Ok, en esta otra imagen muestra ya un mapa mucho más general por la reunión de grandes cantidades de información. Se puede observar las principales áreas motoras de la corteza primarias y de las secundarias premotoras y suplementarias, como también las áreas sensitivas primarias y secundarias que tienen a su cargo la sensibilidad somática, la visión y la audición. Bueno, las áreas motoras primarias poseen conexiones directas con músculos específicos para que se puedan generar movimientos musculares concretos. Las áreas sensitivas secundarias son las que detectan las sensaciones concretas, ya sea visual, auditiva o somática, transmitidas hasta el cerebro desde órganos sensitivos periféricos. Ahora, las áreas secundarias, estas son las que interpretan las señales desde las áreas primarias. Entonces, de esta manera, primero el área premotora es la que parece estar involucrada en seleccionar los programas motores basados en estímulos visuales o en asociaciones abstractas, mientras que el área motora suplementaria se involucra en programar secuencias complejas de movimientos, como por ejemplo aquellos que requieren el uso de ambas manos, y coordinar movimientos bilaterales basados en secuencias de movimientos ya recordados. Y estas dos áreas, en conjunto con la corteza motora primaria y los ganglios basales, suministran los patrones de actividad motora. Las áreas sensitivas secundarias analizan los significados de las señales sensitivas
concretas, como lo es la interpretación de la forma, la textura de un objeto, la interpretación del color, intensidad lumínica, direcciones de las líneas, ángulos, entre más aspectos que podamos observar nosotros. También la interpretación de los significados que tienen los tonos sonoros y sus secuencias en las señales auditivas. Siguiente, por favor. Bueno, ahora las áreas de asociación. Retomando esta figura, se puede identificar que contiene varias áreas extensas desde la corteza, de la corteza cerebral que no se pueden hacer parte de las áreas motoras y sensitivas primarias y secundarias, puesto que éstas reciben y analizan en simultáneo señales de varias regiones corticales, tanto motoras como sensitivas, y son llamadas áreas de asociación, dentro de las que están el área de asociación parieto-occipitotemporal, el área de asociación prefrontal y el área de asociación límbica. Ok, empezando con el área de asociación parieto-occipitotemporal, esta se sitúa en el espacio de la corteza parietal y occipital. Se limita por su parte anterior con la corteza somatosensitiva y posterior con la corteza visual y lateralmente con la corteza auditiva. Ok, en esta área es la que proporciona un alto grado de significación interpretativa a las señales de las áreas sensitivas que la rodean y posee sus propias subáreas funcionales. Siguiente, por favor. Bueno, como lo son el área para el análisis de las coordenadas espaciales del cuerpo, el área de Wernicke, de circunvolución angular y para la nominación de los objetos. El área del análisis de las coordenadas espaciales del cuerpo comienza en la corteza parietal y posterior y se extiende hacia la corteza occipital superior. Aquí es donde se analizan las coordenadas espaciales de todas las partes del cuerpo, gracias a que esta área recibe información sensitiva visual desde la corteza occipital posterior e información somatosensitiva simultánea desde la corteza parietal anterior. Y con toda esta información, lo que hace es calcular las coordenadas del medio visual, auditivo y corporal que la rodea. El área de Wernicke es la principal área para la comprensión del lenguaje y se sitúa detrás de la corteza auditiva primaria, en la parte posterior de la circunvolución superior del lóbulo temporal, perdón. Esta área se explica más adelante. Por otro lado, el área de circunvolución angular se ubica en la región anterolateral del lóbulo occipital y sirve de área visual de asociación que suministra la información visual transportada por las palabras leídas en algún libro hasta el área de Wernicke y se hace necesaria para extraer ese sentido de las palabras percibidas por la vista. Aquí también nos mencionan que en su ausencia cualquier persona puede seguir teniendo esa capacidad de comprensión lingüística, pero como es de esperarse a través del oído, es decir, la escucha, pero no de la lectura. El área para la nominación de los objetos se halla en las porciones más laterales del lóbulo occipital anterior y del lóbulo temporal posterior, y como indica su nombre, sirve para nombrar los objetos. Un aspecto que nos comentan es que los nombres se aprenden especialmente por medios de las proyecciones auditivas, mientras que la naturaleza física es por medio de las proyecciones visuales. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, ahora pasamos a otra área que es la de asociación prefrontal. Esta funciona estrechamente con la corteza motora para planificar los patrones complejos y las secuencias de los actos motores, como ya se ha mencionado en el capítulo anterior, en la exposición anterior. Esta área recibe señales aferentes a través de una subcortical de fibras nerviosas que conectan el área de asociación parieto-occipitotemporal con la prefrontal. Y de esta manera recibe información sensitiva que ya ha sido sometida a un primer análisis, referida especialmente en el área que ya nombramos,
la de coordenadas espaciales del cuerpo, para planificar movimientos eficaces. Ok, también es fundamental para funciones cognitivas superiores como la planificación, resolución de problemas, para que se den los procesos de pensamiento. Y esta característica depende de las mismas propiedades de esta área para planificar las actividades motoras, por lo que es capaz de procesar información tanto motora como no motora procedentes de amplias áreas del cerebro, y así poder alcanzar un pensamiento de carácter no motor a partir de los tipos motor. Ok, también se dice que almacena memoria operativa. Qué pena el ruido. Almacena memoria operativa a corto plazo, la cual es empleada para combinar los nuevos pensamientos al tiempo que están llegando al cerebro. El área de Broca se ubica en la corteza prefrontal, posterolateral y en parte en el área premotora. Bueno, como se lee ahí, es donde se pone en marcha y donde se ejecutan los, los planes y los patrones motores para la expresión de cada palabra. Y algo muy importante es que se relaciona con el área de Wernicke, que pues ya más adelante se explica más a fondo esta. Siguiente diapositiva, por favor. El área de asociación límbica. Esta se encuentra en el polo anterior del lóbulo temporal, en la porción ventral del lóbulo frontal. Básicamente se encarga del comportamiento, de las emociones y la motivación y forma parte del sistema límbico, el cual proporciona la mayoría de los impulsos emocionales para activar otras áreas del cerebro e incluso suministra el estímulo encargado de motivar el propio proceso de aprendizaje. Pero bueno, este tema ya lo explicará el grupo siguiente. Ok, el área para el reconocimiento de las caras se ubica en la cara inferior del cerebro a nivel de la parte medial de los lóbulos temporal y occipital. Y bueno, tal como ustedes pueden observar, es un área muy grande. Y se preguntarán por qué si solo es para reconocer el rostro. Pero pues si nos detenemos a pensar un momento, lo cierto es que lo que más hacemos a diario implica encuentros con otras personas, comprobándose la importancia de esta función. Como les mencionaba en su ubicación, se involucra en el lóbulo occipital, lo que resulta lógico para el reconocimiento facial, pues necesitamos de esa corteza visual, y por otra parte su porción temporal se relaciona con el sistema límbico, que tiene que ver con las emociones y ese control de la respuesta conductual al medio. Nos mencionan esta alteración, la prosopagnosia, bueno, en esta área se da en las personas con una lesión en la parte inferomedial de ambos lóbulos occipitales, además en las caras medioventrales de los lóbulos temporales, y consiste en la incapacidad para reconocer las caras, y en los casos más graves ni siquiera las personas son capaces de reconocerse a sí mismos en el espejo o en una foto. Es habitual que estas personas tengan que hacer un análisis deductivo de la persona para tratar de identificarla a través de rasgos característicos como lo son la forma o el color de pelo, la presencia de alguna cicatriz o de algún lunar, determinadas expresiones faciales. La principal causa son las lesiones cerebrales bilaterales provocadas pues ya sea por un accidente cerebrovascular, por un tumor cerebral y en menor medida por traumatismos craneoencefálicos o por infecciones que afectan el sistema nervioso central. Siguiente. Ah, Daniel. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniel Cristiano y voy a profundizar un poco sobre el área de Wernicke que habló mi compañero anterior. El área de Wernicke es un área general de interpretación, específicamente de comprensión del lenguaje e inteligencia. Como podemos ver en la imagen, el área de Wernicke es la que está azulita, la pequeña,
y hay unas líneas rojas que van desde áreas auditivas, áreas somáticas de interpretación y áreas visuales. Lo que pasa acá es que estas tres áreas, la de asociación somática, auditiva y visual, van a confluir como tal en el área de Wernicke. Es como si ellas le dieran, le promovieran, le dieran información a esta área de Wernicke. Se dice que esta área de Wernicke está más desarrollada en el hemisferio dominante, que más adelante vamos a ver cuál es el hemisferio dominante. Y cuando hay una lesión grave, en esta área las personas podrían oír y reconocer las palabras, pero serían incapaces de organizarla de forma coherente, o incluso serían capaces de leer palabras, pero no entender o pensar de manera coherente. Cuando se da una activación de esta área también, la persona va a ser capaz de recordar o evocar patrones de memoria complejos donde haya más de una modalidad sensitiva. Entonces allí es donde entra la circunvolución angular, que es en la siguiente diapositiva. Laura, ¿la puedes pasar, por favor? La circunvolución angular. Entonces, esta área es una área de interpretación de información visual, como dijo mi compañero. Se encuentra en la parte más inferior del lóbulo parietal posterior. Se localiza detrás del área de Wernicke y a veces se confunde con áreas visuales del lóbulo occipital por su parte posterior. Si esta circunvolución angular se destruye, pero el área de Wernicke sigue estando en perfecto estado, lo que va a pasar es que la persona podrá interpretar experiencias auditivas, pero las experiencias visuales van a quedar totalmente bloqueadas. Y también se puede producir la dislexia, que la dislexia es que las personas ven como tal las palabras y saben qué son, pero no pueden interpretar sus significados. Entonces acá les vamos a hablar sobre el hemisferio dominante. Como decía anteriormente, el área de Wernicke se encuentra más desarrollada en este hemisferio, que en el 95% de las personas este hemisferio dominante va a ser el izquierdo, y en la mayoría de los diestros también. Y en el momento del parto, en los recién nacidos, la superficie cortical que va a ser más adelante, el área de Wernicke, va a ser 50% mayor en el hemisferio izquierdo. Y si durante la infancia esta área se encuentra dañada, el área de Wernicke, el hemisferio derecho va a tomar como tal el papel de dominancia. Siguiente. Ok. Funciones de la corteza parieto-occipitotemporal en el hemisferio no dominante. Entonces, cuando hay un daño en el área de Wernicke en el hemisferio no dominante, se van a perder unas cosas y se van a conservar otras. Entonces, se va a perder las funciones intelectuales asociadas al lenguaje o simbolismo verbal, que ¿qué podría ser esto? Es leer, resolver problemas operacionales matemáticos y pensar de problemas lógicos. Y que se puede conservar las capacidades interpretativas de las regiones del lóbulo temporal y la circunvolución angular del hemisferio opuesto. Entonces, nos hablan también de un hemisferio no dominante. Este hemisferio no dominante se va a especializar, va a ser importante en entender, interpretar música, experiencias visuales, relaciones espaciales entre persona y su medio, lenguaje corporal, entonación vocal y otras. Lo que pasa con este nombre es que no va a ser dominante para ciertas cosas, pero va a ser dominante para otros tipos de inteligencia, como los descritos anteriormente. Siguiente. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, yo les voy a hablar de las funciones intelectuales superiores de las áreas de asociación prefrontales. Entonces, si yo les preguntara a ustedes cuál creen que es una de las principales diferencias que tiene el ser humano con sus antecedentes, que son los monos, probablemente alguno de ustedes me diría que la capacidad de razonar, ¿sí? De tener un pensamiento crítico, constructivo, complejo, ¿sí? Entonces, para entender lo que hace las áreas de asociación prefrontal, tendríamos que utilizar como ejemplo qué pasaría si cortamos la conexión del cerebro con estas. Resulta que hace algún tiempo, cuando no existían fármacos o medicina para las personas que eran pacientes psiquiátricos,
específicamente que tenían una depresión mayor psicótica, se hacía una lobotomía prefrontal, en la que se desconectaba del resto del cerebro las conexiones neuronales que tienen las áreas de asociación prefrontales con el resto del cerebro. Entonces, cuando se hacía este procedimiento, los pacientes, posterior a la operación, demostraban ciertos rasgos. Entre esos, perdían su capacidad de resolver problemas complicados. También perdían la capacidad de llevar a cabo tareas sucesivas para alcanzar una meta o un objetivo complejo. Tampoco podían aprender a realizar varias labores al mismo tiempo y se disminuía su agresividad. También se disminuía o desaparecían sus ambiciones. Las respuestas sociales que tenían eran menos, ¿cómo decirlo? Eran menos adecuadas, ¿sí? Como complejas. Ellos no tenían pudor ni vergüenza con relación a su sexualidad y su expresión, por lo que no tenían esa vergüenza que nos detiene a los humanos, por ejemplo, de tener una masturbación en frente de otras personas o de hacer popó en cualquier lugar en público. Aparte de eso, eran incapaces de enhebrar pensamientos largos, series de pensamientos largos. Y tenían comportamientos incoherentes e inestables. Ellos podían realizar patrones habituales de funcionamiento motor que habían llevado a cabo durante toda su vida, pero no tenían ningún sentido. Por ejemplo, digamos que somos artesanas, ¿sí? Y hacemos manillas. Entonces, esas personas tienen la capacidad de recordar cómo se colocaba una pepita de una manilla en el nylon, pero no sabían por qué lo estaban haciendo ni con qué objetivo. No entendían para qué tenía que hacerse esto. Eh, ellos tenían, aparte de todo esto, un cambio de humor muy fuerte. Pasaban de la cólera a la euforia, a la locura y a la dulzura con muchísima rapidez. Entonces, pues, eso pasaba con ellos. Entonces, vamos a entender un poco por qué se daban estas cosas. La primera cosa que vamos a analizar es la disminución de la agresividad y las respuestas sociales inadecuadas. Entonces, no sé si recuerdan la imagen que les mostramos hace un rato, bueno, no sé, en donde mostraban el área de asociación prefrontal que queda ventralmente del lóbulo frontal. Cuando se desconectaban, tenían también una desconexión del área de asociación límbica. Y eso es lo que nos permite a nosotros saber moralmente y éticamente cómo deberíamos comportarnos. Entonces, las respuestas sociales inadecuadas y la disminución de la agresividad están relacionadas con esto. Al cortar esta zona cerebral y desconectarla, las personas dejaban de pensar y estar conscientemente relacionados con qué cosa está bien hacer en público y qué cosa no está bien hacer en público. Ahora vamos a ver por qué tenían incapacidad para avanzar y cumplir un objetivo, o para tener una secuencia o una idea de pensamientos y seguir este hilo de pensamientos. Entonces, ¿cómo les explico? Bueno, el área de asociación prefrontal tiene la capacidad de recoger las ideas que hay en varias partes de nuestro cerebro. O sea, con ellas somos capaces de saber que, por ejemplo, un cubo de Rubik es un cubo y podemos saber qué textura tiene. Entonces, eso nos hace mantener concentrados en esta cosa, ¿no? En el cubo. Y cuando lo cortamos, las personas se distraen mucho y pierden esa capacidad de concentración en lo que están haciendo o en lo que están pensando, debido a que no encuentran un sentido lógico para seguir, ¿sí? Un patrón lógico para seguir. Ok, la elaboración del pensamiento, la anticipación y la ejecución de las funciones. Vamos a hablar de lo que es la memoria operativa. Creo que tengo una diapositiva acá para eso. Memoria operativa. Vale, la memoria operativa es un sistema estratégico de nuestro cerebro que nos permite adaptar lo que estamos aprendiendo en un instante con los conocimientos que tenemos ya en nuestro cerebro. Entonces, la memoria operativa tiene la capacidad de permitirnos pronosticar, planificar el futuro,
plantear las consecuencias en las acciones que podemos hacer, seguir leyes morales, resolver problemas matemáticos, etc. Por ejemplo, en la memoria operativa, nosotros adquirimos la capacidad de seguir estos pensamientos e ideas de las que les está hablando. Digamos que queremos matricular una materia, entonces yo quiero matricular, no sé, neurocirugía, digamos. Entonces, empiezo con la idea de que quiero matricularla y luego digo, entonces tengo que entrar al campus y ver qué materias son los requisitos para poder ver esta, ¿no? Y luego tengo que decir, bueno, yo tengo todos los requisitos que me piden, entonces tengo que ver qué materiales me pide la materia, entonces qué libro tengo que comprar y así. Luego tengo que entrar al campus, matricularla, buscar cómo acomodarla entre mi horario y así, ¿cierto? Esa sucesión de ideas y esa planificación nos la permite la memoria operativa, pero cuando la perdemos porque se hace la lobotomía prefrontal, no tenemos la capacidad de seguir estas ideas hasta cumplir una meta. Por ejemplo, digamos que nosotros salimos de nuestra casa y vemos que las nubes están muy grises, casi negras, entonces nosotros decimos, wow, tengo que llevar una sombrilla porque probablemente va a llover. Entonces tenemos la capacidad de pronosticar con relación a lo que ya hemos almacenado en nuestro cerebro y predecir acciones futuras. Sabemos que si vemos fuego y lo tocamos, nos vamos a quemar porque alguna vez alguien nos dijo, alguna vez nos pasó. Y ese tipo de cosas son la memoria operativa. Esta nos permite resolver problemas matemáticos, legales o filosóficos complejos. Digamos que tenemos que atender a un paciente y nosotros tenemos que reunir toda la información que hemos adquirido durante 6 años de estudio para poder hacer lo que tengamos que hacer con este. Entonces, toda la capacidad de ver o escuchar los síntomas o la descripción de una historia clínica y luego darle una resolución es la conexión que nos da la memoria operativa. Entonces, ahora sigamos. Ok. Algunas otras personas me dirían que una gran diferencia entre los humanos y los simios es que tenemos una gran capacidad de comunicación, ¿sí? O sea, por ejemplo, un simio puede comunicarse con otro en cierta temporada para darse a entender que necesitan apareamiento, pero un simio al otro no le va a decir, no, es que en mi estómago siento como si volaran mariposas cuando te veo. Ese tipo de cosas nos hacen complejos y vamos a entender cómo podemos comunicarnos cuando escuchamos algo y cuando vemos algo. Entonces tenemos nuestro cerebro. Cuando queremos emitir una palabra que hemos escuchado, o sea, por ejemplo, si yo estuviera en una clase de inglés con ustedes y les dijera, repeat after me, I'm gonna take a shower, ¿sí? Entonces, eso que yo les acabo de decir, primero va a entrar a su cerebro a la área auditiva primaria y después de recibir lo que yo les acabo de decir, en el área de Wernicke van a comprender lo que les quise decir, van a entender que les estoy pidiendo que repitan y entenderán la cohesión y el sentido de lo que les digo. Después se van a ir al área de Broca estas órdenes para que seamos capaces de inflar nuestros pulmones, inhalar aire, mover nuestra garganta, laringe, cuerdas vocales, para hacer una entonación con la ayuda del aire que respiramos. Y luego la corteza motora va a encargarse de mover nuestra mandíbula, nuestra boca, lengua, labios, para que podamos pronunciar bien, entonar y tener un ritmo, si por ejemplo quisiéramos cantar. Y la emisión de una palabra escrita tiene un proceso muy similar, solo que se hace con otros pasos. Entonces, lo que cambia son los primeros pasos. Vamos a recibir lo que estamos leyendo en nuestra área visual primaria. Entonces, por ejemplo, digamos que yo quiero leer trabalenguas o algo como un poema, ¿sí? Después va a pasar a la circunvolución angular, lo que nos va a permitir saber que estamos leyendo un poema o lo que sea que estemos leyendo. Y desde el área de Wernicke vamos a hacer de ahí en adelante todo lo mismo, comprender lo que tenemos que hacer y entonar y hablar. Entonces así se da la emisión del lenguaje. Tenemos dos aspectos del lenguaje que son sensitivos y motores. Entonces, aquí les voy a hablar principalmente de afasias. Afasia es la capacidad de hablar, de comunicarnos. Así que vamos a hablar primero de lo sensitivo. Cuando nosotros vemos
algo que tenemos que decir o escuchamos algo que queremos decir, pero no somos capaces de reproducirlo, de decirlo, vamos a decir que tenemos una fascia receptora auditiva o una fascia receptora visual. Y normalmente se da por una destrucción o un daño a las áreas auditivas o visuales de asociación, que son el primer paso donde llega la señal, ¿cierto? Ahora, vamos a hablar de la fascia de Wernicke. Los pacientes que tienen una fascia de Wernicke son personas que consiguen entender lo que le estamos diciendo, entienden el lenguaje hablado o escrito, pero ellos son incapaces de interpretar lo que intenta este decir. Entonces, por ejemplo, digamos que ellos pueden ver la frase solo sé que nada sé, pero no entienden lo que este pensamiento trata de expresarles. Entonces, pues, esa es la primera fase. Normalmente se da porque hay un daño en el área de Wernicke, pero cuando este daño se expande, y no es solo en el área de Wernicke, sino que puede irse hacia posterior a la región de la circunvolución angular o hacia abajo, hacia el lóbulo temporal o hacia arriba, hacia el surco central, tendríamos una afasia global. En una afasia global decimos que el paciente tiene una demencia total para la comprensión del lenguaje. No solo no es capaz de entender lo que está escrito o lo que le dicen, sino que no es capaz de interpretar lo que ese pensamiento trata de comunicarle. Pues eso pasa. Ahora, los aspectos motores. Y aquí también pues tenemos dos afasias, la motora y, no, una afasia motora y vamos a hablar de la articulación. Entonces, el área de Broca, como les dije ahorita, tiene la capacidad de impulsar el habla, ¿cierto? De hacer ruidos y de emitir palabras. Entonces, cuando hay una lesión en el área del lenguaje de Broca, más o menos, bueno, el 95% de las veces es en el hemisferio izquierdo, ¿sí? Entonces, todos los patrones motores que se encargan de mover la laringe, los labios, la boca, el aparato respiratorio, de producir la emisión de las palabras, no se van a dar correctamente. Entonces, estas personas van a tener una fascia motora, no porque no puedan entender lo que leen o se les dice, sino porque no son capaces de articular sus palabras y pronunciarlas. Y ahora vamos a hablar de la articulación. Entonces, después de que hemos inhalado y tenemos el aire con el que vamos a emitir alguna palabra, lo que son la lengua, la laringe, las cuerdas vocales, son las responsables de hacer la entonación, el ritmo y las variaciones rápidas de intensidad de los sonidos. Entonces, por ejemplo, lo que lo que le permite a un rapero rapear es precisamente esto, la articulación y la velocidad a la que puede ir su boca y su lengua. Entonces, los ganglios basales y el cerebelo tienen ¿cómo decirlo? O sea, ellos tienen como esa memoria que nos permite activar a los músculos para crear esto. Entonces, por ejemplo, nosotros, gracias a ellos, sabemos que si yo quiero, por ejemplo, decir una letra o una canción de ópera, tengo que cambiar la entonación de mi voz. Y eso es lo que nos permite, pues, articular las palabras de diferentes formas. Bueno, yo les voy a hablar sobre la función del cuerpo calloso y de la comisura anterior para transmitir pensamientos, recuerdos, aprendizaje y otro tipo de información entre los dos hemisferios cerebrales. Es importante tener claro que las fibras del cuerpo calloso van a proporcionar conexiones nerviosas en ambos sentidos que unen las áreas corticales respectivas de los dos hemisferios, a excepción, esto es importante, de la porción anterior de los lóbulos temporales, ya que pues esta zona, incluida la amígdala, están interconectadas por fibras que atraviesan la comisura anterior. Es importante tener sí claro las funciones y la importancia, ya que radica principalmente en la funcionalidad para correlacionar las actividades de los dos hemisferios, tanto de la comisura anterior y del cuerpo calloso, que ya lo vamos a ejemplificar un poquito más adelante para que entre un poquito más en contexto. Esto es como tal poner la información almacenada en un hemisferio a disposición de las áreas corticales del hemisferio opuesto. Bueno, ¿podrían pasar la diapositiva, por favor?
Vamos a tener tres cortes, dos que son parciales del cuerpo calloso y uno en su totalidad, y pues vamos a explicar como tal las implicaciones que tienen como tal, ¿no? El primero es un corte del cuerpo calloso que bloquea la transferencia de información desde el área de Wernicke del hemisferio dominante a la corteza motora del lado o hemisferio no dominante. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué implica? Que las funcionalidades intelectuales localizadas en el hemisferio izquierdo pierden control sobre la corteza motora derecha, que inicia actividades motoras voluntarias de mano y brazo izquierdo. En el segundo, en la segunda, en el segundo ejemplo, tenemos que el corte del cuerpo calloso impide paso de información somática y visual desde el hemisferio derecho al área de Wernicke en el hemisferio dominante. Entonces, por lo que la información procedente del lado izquierdo del cuerpo no alcanza una interpretación general, por tanto no se puede tomar una decisión, ¿no? En el tercer y último caso que me parece importante es que cuando el cuerpo calloso se interrumpe del todo, se poseen dos porciones cerebrales independientes del todo prácticamente, a excepción de las respuestas emocionales. ¿Por qué? Porque en este caso sí se tiene una aparición subconsciente en el lado izquierdo, dado que la corteza temporal anterior, como se lo mencioné nuevamente ahora, que está encargada de las emociones, estaban conectadas entre sí a través de la comisura anterior. Entonces, para ejemplificar un poquitico más, podemos decir que en una interrupción del cuerpo calloso en su totalidad, un adolescente afectado por esta situación puede entender el lenguaje escrito y oral de la mitad izquierda de su cerebro. Sin embargo, el lado derecho sí puede entender el lenguaje escrito, pero no el oral, ¿no? Eso es importante. Pues en una interrupción completa del cuerpo calloso, pero en una comisura anterior viable, se le escribe a un joven la palabra besa para que la viera. Entonces, para que la viera a la mitad derecha, ¿no? Entonces, el joven dijo al instante ni hablar. Sin embargo, cuando se le preguntó por qué dijo eso, el joven no supo qué responder. Esto ya tiene que ver más con la corteza auditiva. Entonces, recordemos que es más pronunciada en el hemisferio dominante, es decir, en el hemisferio izquierdo. Por tanto, el hemisferio derecho no tiene una funcionalidad tan marcada en este tipo de situaciones, ¿no? En la imagen que ustedes están viendo en la porción inferior derecha de sus pantallas, ustedes se preguntarán cómo se ve en la clínica, estos pacientes, ¿no? Entonces, este paciente que ustedes están viendo ahí presenta una dispraxia diagnóstica, está diagnosticado con una dispraxia que aparece en ocasiones en pacientes que han sufrido una lesión callosa, donde hay un conflicto entre la acción que se desea realizar y la que realmente se hace. ¿Qué se ve ahí en la resonancia? Entonces, la resonancia magnética es de corte coronal, es de un infarto isquémico con afectación del ventrículo lateral y el núcleo caudado derecho, así como del cuerpo calloso. Es por esto que se estaba explicando lo que acabo de explicar, ¿no? Para que pudieran como entender un poquitico más la patología. ¿Pueden pasarla, porfa? Bueno, teniendo entonces claro la conclusión, ¿no? De que el cuerpo calloso es necesario para que los dos lados cooperen en su acción a nivel subconsciente, superficial, y que la comisión anterior unifica las respuestas emocionales en ambos lados del cerebro. Entonces vamos a hablar un poquitico de lo que es el pensamiento, la conciencia y la memoria. En el libro nos mencionaban que la destrucción de grandes porciones de la corteza no impide que una persona tenga pensamientos, pero sí reduce el grado de conciencia que se ejerce sobre su medio. ¿Qué es la conciencia anatómicamente hablando, fisiológicamente hablando? Es el flujo continuo de conocimiento que tenemos en nuestro medio, como está ejemplificado en la diapositiva, y pues es muy importante tener en cuenta que el pensamiento está sujeto a donde se suscita el estímulo. Entonces, ¿por qué? Porque cada pensamiento entraña unas señales en muchas porciones de la corteza cerebral, el tálamo, el sistema límbico, la formación reticular del tronco del encéfalo. Es por esto que por lo menos el pensamiento de centros inferiores, por lo menos cuando se estimula eléctricamente la corteza cerebral para suscitar el pensamiento de dolor, rara vez se genera algo. Ya visto en las clases anteriores, el pensamiento de dolor está en las porciones del hipotálamo, amígdala, mesencéfalo, porciones inferiores del tronco del encéfalo, ¿no? Entonces es allí donde sí se puede suscitar ese estímulo propio de dolor.
pero también hay pensamientos propios de la corteza cerebral, como es que un tipo de pensamiento que requiere una gran participación de la corteza cerebral es de la visión, ya la corteza visual que la explicaron mis compañeros anteriormente, ¿no? Entonces, en caso de una ausencia de la corteza visual, genera una incapacidad para percibir formas visuales, colores, etcétera, ¿no? Entonces, ya teniendo en claro esto, hay una teoría o hay una definición provisional del pensamiento que la proporciona la teoría holística. ¿Qué dice? La teoría holística refiere que un pensamiento se deriva de un patrón de estimulación en múltiples componentes del sistema nervioso central al tiempo, que en la mayoría de casos implica la corteza cerebral, no en la mayoría de casos. ¿Por qué? Entonces, si han captado un poco la idea, siguiendo esta idea que estamos hablando, las regiones estimuladas del sistema límbico, el tálamo y la formación reticular determinan el pensamiento otorgado, determinan al pensamiento unas características de placer, de dolor, de desagrado, de consuelo. Es importante que tengan en cuenta que en el sistema límbico se suscitan los pensamientos con características de placer. Entonces, para que tengan en cuenta eso, ¿no? Bueno, y las regiones estimuladas de la corteza, entonces le darán características al pensamiento como la localización específica de sensaciones en la superficie del cuerpo y de los objetos en un campo visual. ¿La pueden pasar, por favor? Finalmente, voy a hablar de la memoria. Entonces, como dando un poco la introducción de esto, debemos decir que pues, los recuerdos se almacenan en el cerebro al variar la sensibilidad de la transmisión sináptica entre las neuronas como consecuencia de una actividad nerviosa previa. Entonces, ¿qué quiere decir esta actividad nerviosa previa? Quiere decir que se van a generar unas vías denominadas huellas de memoria que se pueden dar a cualquier nivel del sistema nervioso central. Y pues vamos a tener principalmente o a grandes rasgos dos tipos de memoria, que es una memoria positiva y una memoria negativa. ¿Qué me dice la memoria positiva? Entonces la información me dice, la memoria positiva me dice que la información recibida que genera consecuencias importantes como dolor, como placer, entonces el cerebro potencia y almacena las huellas de memoria, es decir, esa actividad nerviosa previa que obedece a una facilitación de esa vía sináptica y pues a este proceso se le denomina sensibilización a la memoria, ¿no? Esa sensibilización a la memoria es propia de la memoria positiva. En la memoria negativa vamos a tener que el cerebro tiene la capacidad de ignorar aquella información irrelevante. Esta capacidad sucede por la inhibición de las vías sinápticas o de las huellas de memoria encargadas de su transmisión, que a este efecto se le denomina habituación y mis compañeros lo van a tocar un poco más adelante porque es importante. Hay otro tipo de clasificación general que la mayoría acá lo conocemos, que es un tipo de memoria a corto plazo, que se habla de recuerdos que duran segundos, minutos, horas. A mediano plazo se dice que pues duran días, semanas, a largo plazo duran años, ¿no? También hay un tipo de memoria que lo mencionaba mi compañera Laura previamente, que era el tipo de memoria operativa propio de la corteza prefrontal, ¿no? Es claro también que tengan eso presente, que incluye memoria a corto plazo empleada en razonamientos intelectuales cuando se habla de la corteza prefrontal propiamente mencionada. La última clasificación de la memoria, vamos a tener que la memoria se clasifica en virtud del tipo de información almacenada, ¿no? Entonces vamos a tener una memoria declarativa que se refiere al recuerdo de los diversos detalles que forman un pensamiento, como el recuerdo de una experiencia importante que abarque el medio donde aconteció, relaciones temporales, causas de producción, causas de su producción y pues el significado, ¿no? Vamos a tener una memoria procedimental que se asocia prácticamente con las actividades motoras, es netamente motor del cuerpo. Entonces, es un ejemplo, un recuerdo de una persona que adquiere todas las habilidades para golpear una pelota, entonces comprende recuerdos de cómo divisar la pelota, a qué velocidad debe tirarla, introducir el movimiento del cuerpo, los brazos, la raqueta, sí. Entonces, esto es básicamente la memoria a grandes rasgos, ¿no? Ya se va a profundizar un poco más sobre ello.
¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta aquí? Sigamos, por favor. Ok, entonces, ahora hablaremos de la memoria a corto plazo. Como ya dijo Edgar, entonces, este es un tipo de memoria en el que los recuerdos van a estar, digamos, almacenados en nuestra mente durante un periodo de tiempo muy corto. Un ejemplo es, digamos, cuando aprendemos un número celular, pero de una ocasión que no sea de vital importancia, digamos cuando vamos a hacer una recarga. Entonces, ¿qué pasa acá? Se ha dicho que hay unos mecanismos que suscitan a que se dé este almacenamiento de la información y estos son, o se le atribuye a lo que es un circuito de neuronas reverberantes, que es, en términos un poco coloquiales, que la información rebote en nuestra mente. Entonces, por esto es que se da este almacenamiento. Otra cosa, u otro mecanismo, es la facilitación o inhibición presináptica, que ahorrándonos palabras, simplemente es el uso de neurotransmisores que pueden facilitar, o sea, excitar las uniones de neuronas presinápticas con las posinápticas o neurotransmisores que inhiban estas uniones. Y ya lo que dure la memoria, pues ya depende como del tipo de neurotransmisor en donde actúe. Siguiente. Bueno, la memoria a mediano plazo eh, se caracteriza porque dura un poco más que la memoria a corto plazo, pero tampoco este almacenamiento de información ha de ser tan largo, porque si ya supera un límite de tiempo, ya se considera memoria a largo plazo. Entonces, se dice que dura minutos o inclusive semanas. Digamos un ejemplo, aunque pues claro que no debería ser así, es como cuando aprendemos cosas muy específicas para un parcial. Si no lo repetimos con el tiempo, obviamente estas cosas se pueden ir olvidando. Algo que le atribuye a esto es los cambios físico-químicos en las neuronas presinápticas con las posinápticas, como ya lo había dicho. Siguiente. Bueno, entonces, ahora hablaré de algunos mecanismos moleculares que, que actúan tanto a memoria de corto, mediano y largo plazo. Uno de estos mecanismos es el mecanismo de habituación. ¿Qué pasa? Que es que los canales de calcio situados en la membrana de la neurona presináptica, estos se cierran. Y como ya lo habían dicho en exposiciones anteriores, em, la cantidad o la concentración de iones calcio que entran a la membrana presináptica es directamente proporcional a la cantidad de neurotransmisor que se liberaba. Entonces, si tenemos poco calcio entrando, entonces será poco el neurotransmisor que será liberado. Y este mecanismo de habituación o la palabra habituación técnicamente es que se da, digamos, un estímulo inicial y la respuesta a este estímulo es muy fuerte, pero después se continúa dando este estímulo y al pasar el tiempo, al ser tan constante, la respuesta a dicho estímulo va a ser baja. Esto es el mecanismo de habituación. Bueno, ahora, el mecanismo de facilitación. Quiero que por favor se concentren en la imagen que tenemos ahí en la parte derecha y lo que está en verdecito es el terminal facilitador y lo que está como en amarillo abajo de lo verde es el terminal sensitivo. El terminal sensitivo es la membrana, la neurona presináptica y ya lo que está más grandecito a la derecha es la neurona posináptica. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a llevar un estímulo nocivo al terminal facilitador.
que puede ser, digamos, una sensación de dolor. Esto va a secretar serotonina y esta serotonina va a ser agarrada, por decirlo así, por los receptores de serotonina que están en el terminal sensitivo. Cuando se da esta unión de la serotonina con sus receptores, dan un cambio conformacional que activan a una proteína denominada la adenilatociclasa. Como ya sabemos, esta adenilatociclasa, entonces toma el ATP, forma AMP cíclico, este AMP cíclico, después entonces activa la adenilato, se me olvidó el nombre, ahí está mal, ese no es el nombre. Activa una quinasa. No. Una proteína sinasa, me disculpo, ahí escribí mal, es proteína sinasa. Entonces, se activa esa proteína sinasa y se da una fosforilación del canal de potasio. Eh, Como nosotros ya sabemos, estos canales de potasio sirven para que se dé la repolarización de una membrana. ¿Qué pasa? Como están cerrados estos canales de potasio, entonces no permiten la salida. No se da esta repolarización y por ende entonces el estímulo o bueno, esta diferencia eh, de voltaje permite que siga estando el estímulo presente. Y esto pues es un mecanismo de cómo se da este tipo de memorias. Siguiente. Y el mecanismo este es otro mecanismo que es el mecanismo de propiedades de la membrana postsináptica, que es lo mismo que acabé de explicar anteriormente, pero esto ocurre en la membrana postsináptica. ¿Ya? Siguiente. Ok, ahora en lo que concierne a la memoria a largo plazo, en esta depende ya también de cambios estructurales o físicos que suceden en la sinapsis y no solo cambios de carácter químico, que son los que potencian o suprimen la conducción de las señales. Entre estos cambios estructurales encontramos lo que es el aumento de los puntos para la liberación de vesículas de secreción de la sustancia transmisora, el aumento de la cantidad de vesículas transmisoras liberadas, el aumento del número de terminales presinápticos y variaciones en la estructura de las espinas dendríticas, las cuales permiten la transmisión de señales más potentes. Ok, entonces también nos mencionan que la cantidad de neuronas y sus conexiones muchas veces varían considerablemente durante el aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Bueno, entonces a medida que el ser humano crece durante las primeras semanas, meses o hasta el primer año de vida, varias áreas del encéfalo generan un gran exceso de neuronas, las cuales originan numerosas ramas axónicas para entablar conexiones con otras neuronas. Entonces, si estos axones nuevos no llegan a las neuronas siguientes, a las células musculares o a las que sea el caso, se disolverán y lo hacen en un plazo de unas pocas semanas. Y si la conectividad es insuficiente, pues toda la neurona que da origen a las ramas axónicas podría acabar por desaparecer. Entonces, poco después del nacimiento, el principio, aquí lo nombran así, de usar y tirar, es el que rige ese número final de neuronas y su conectividad en las porciones respectivas del sistema nervioso, ¿sí? Entonces, nos mencionan este ejemplo de que, digamos, si el ojo de un recién nacido se tapara durante muchas semanas después del parto, las neuronas de las bandas alternas de la corteza cerebral visual, conectadas normalmente al ojo cubierto, degeneran y el ojo tapado permanecerá eh, total o parcialmente ciego durante el resto de su vida. Porque, pues, como lo nombré ahorita, ese principio de usar y tirar, aquí estas células
no se están usando, no se están rigiendo bajo este principio y pues simplemente degenerarán. Siguiente. Bueno, vamos a hablar de la consolidación de la memoria. ¿Cómo se da esto? La consolidación de la memoria, lo que tiene que hacer es como pasar de una memoria a corto plazo a una memoria a largo plazo. Entonces, la consolidación de la memoria no es que nos van a llegar nuevos recuerdos y lo vamos a depositar al azar junto con los antiguos, no. Te van a asociar directamente con ellos. Entonces, por diferencias, ya sea por diferencia o por semejanzas, pues se van como a clasificar, digámoslo así, y ahí es donde se acumulan. Pero como tal, se consolida esta memoria a largo plazo es por la repetición a corto plazo, hasta una a largo plazo. Por eso es que nosotros a veces recordamos más algo que estudiamos mucho tiempo, un tema pequeño que estudiamos mucho tiempo, a yo que sé, 5 o 6 temas que estudiamos en una hora, porque lo estamos haciendo muy superficial y pues eso no va a hacer como una consolidación profunda, digamos. Entonces, hay dos tipos de consolidaciones, la consolidación mínima y la profunda. La mínima es aquella que dura de 5 a 10 minutos y la profunda ya sería de una hora. Siguiente. De acuerdo, entonces para finalizar vamos a hablar de algunos componentes específicos del cerebro en el proceso de la memoria. Entonces, principalmente vamos a hablar del hipocampo y muy poco pues del tálamo. Entonces, voy a hablarles de la amnesia anterograda. Resulta que antes, bueno, aún poco, pero aún, se hace un tratamiento para los pacientes epilépticos que consiste en extirpar los hipocampos. Entonces, este procedimiento como tal no afecta los recuerdos que ya hemos almacenado previamente antes de la cirugía, sino que afecta la capacidad de crear nuevos recuerdos específicamente simbólicos y verbalizados en un futuro. Entonces, se llama anterógrada por eso, porque va a ser la que sea después de la operación. La retrógrada es la que se da antes de, que se pierden los recuerdos antes de. Entonces, en la anterograda, esto es lo que pasa, pero para entenderla, debemos saber por qué pasa esto cuando quitamos los hipocampos de un paciente. Resulta que los hipocampos son vías de salida muy importantes del sistema límbico, más adelante lo vamos a ver en la siguiente exposición, pero el sistema límbico nos va a crear unas respuestas de castigo y recompensa que nos van a permitir almacenar estos recuerdos. Por ejemplo, como les hablaba antes del fuego, o digamos de un cuchillo. Si yo sé que cojo un cuchillo mal, me genera dolor si me corto. Entonces, esa respuesta es una respuesta de castigo, de dolor, que se va a quedar grabada en mi cerebro y me va a decir, mira, si tú coges un cuchillo mal, te vas a cortar y te va a doler. Porque la capacidad del sistema límbico de reconocerlo como un proceso de castigo me permite almacenarlo como un recuerdo. También, por ejemplo, si digamos que las personas que les gusta el chocolate, ¿sí? Entonces comen chocolate, entonces dicen que se sienten más felices, eso es una respuesta de recompensa. Entonces saben por ejemplo, van al gimnasio, hacen 2 horas de ejercicio, compran un chocolate, eso es una recompensa. Y el chocolate los hace sentir felices, entonces lo admiten y lo tienen como un recuerdo de recompensa, algo feliz. O también como sacar 5 en un examen, todo ese tipo de cosas nos permiten almacenar recuerdos de lo que nos va pasando en nuestra vida. Pero después de que se ha extirpado el hipocampo, no somos capaces de generar y guardar estos mismos recuerdos, por lo que les digo que tiene la asociación de vía de salida del sistema límbico. Entonces ya no sabemos reconocer si una cosa es un castigo o una recompensa, y por eso el cerebro no es capaz de entender si es necesario almacenarlo o no. No es capaz de saber si esto es importante para guardarlo o no en memoria. Entonces eso pasa con la amnesia anterograda. Ahora, la amnesia retrograda, resulta que en estos mismos pacientes
no, mentiras, que diga. En los pacientes a los que se les extirpa el hipocampo, también se les puede producir una amnesia retrógrada, aunque es muy poco, también se les puede producir, pero lo que les digo es muy escaso. Y se pueden dar ambas, sin embargo, principalmente casi siempre es la anterógrada. Entonces, en la retrógrada, los recuerdos que teníamos previo a la extirpación se empiezan a perder, principalmente los recuerdos más recientes. Esto se debe a que, por ejemplo, los recuerdos de hace muchos años ya han sido mecanizados o guardados por tanto tiempo por el cerebro que no tienden a ser tan afectados por esta. Entonces, en la retrógrada tenemos una pérdida de los recuerdos que ya hemos guardado recientemente. Pero otra forma de producir la amnesia retrógrada son las alteraciones o las lesiones en algunas zonas talámicas del tálamo. Entonces, esta se genera una amnesia retrógrada sin la amnesia anterógrada. O sea, es una sin la otra cuando es por el tálamo. Y esto se debe a que el tálamo nos permite, o sea, nosotros tenemos la capacidad de almacenar nuestros recuerdos, pero la capacidad para buscar estos recuerdos y reproducirlos vívidamente en nuestra mente y leerlos está muy conectada al tálamo. Entonces, cuando tenemos una lesión en el hipocampo, el problema es de almacenamiento, pero si la tenemos en el tálamo, normalmente es esa búsqueda y esa lectura de recuerdo que no podemos hacer. Entonces, por eso es que tenemos una amnesia retrógrada. Ahora, el papel del hipocampo en el aprendizaje manual o el aprendizaje reflejo. Resulta que el hipocampo, a pesar de que sea extirpado, no va a afectar al aprendizaje manual o el aprendizaje reflejo, que es el que vamos a hacer sin ninguna verbalización o darle un simbolismo al conocimiento que queremos aprender. Entonces, por ejemplo, digamos que yo quiero aprender a abrirme de piernas, ¿sí? Porque soy gimnasta. Entonces, esas destrezas físicas que podemos ver solo por entrenamiento o por visualización de un entrenador, no son afectadas por el hipocampo. Las vamos adquiriendo y se vuelven un aprendizaje reflejo, manual, muscular, como quieran decirlo. Y el hipocampo, a pesar de que está extirpado, no afecta a este aprendizaje, porque no es algo que tengamos que repetir. Por ejemplo, como un concepto. Un concepto, la verbalización de un concepto y el simbolismo de un concepto es algo que tenemos que asimilar y analizar y repetir para que se nos quede en nuestra memoria, mientras que el aprendizaje manual o reflejo se empieza a volver parte de nuestra memoria muscular después de un tiempo y no es necesario este almacenamiento del hipocampo. Y ya, gracias, con esto terminamos nuestra presentación. Muchas gracias. Profe, Dígame, Laura. profe, nosotros tenemos un quiz para hacer. Ya lo hacemos, Laura. Dame 2 minutos, por favor.